Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Bien, jóvenes, a continuar con las clases o los temas que nos faltan dentro de este curso para llegar al final. Ayer agotamos el segundo parcial. Espero que todos se hayan examinado, lograron entrar a la plataforma y responder debidamente, ¿no? Las respuestas adecuadas y correctas. Hoy apenas hay 62 compañeros, ¿no? De los casi 300 que llegaron anoche. No sé cómo era. Ojalá que no se vayan a reclamar por ahí que no entendieron el examen. Igual vamos a hacer para el final. A ver qué sucede. Pero bien, jóvenes, hoy, de acuerdo con el programa, nos toca ya analizar los procesos judiciales. Así, en términos generales, los procesos judiciales que aparecen o que se dan inicios cuando la conducta de un funcionario público atenta contra los derechos e intereses de los particulares, o sea, administrados siempre. Hay que recordar un poco un tema que hablamos antes del primer parcial, el control jurídico de los actos de los funcionarios públicos. Control jurídico de carácter penal, control jurídico de carácter civil y luego el contencioso administrativo, que ese es el eje de estudios en este curso, ¿verdad? El proceso de lo contencioso administrativo, que con base en el análisis anteriormente realizada, es la que está establecido desde la Constitución Política de la República y luego desarrollado con la Ley de lo Contencioso Administrativo como el control jurisdiccional de los actos o funciones de los funcionarios de la administración pública. ¿Sí? Es decir, pues, eso fue cabalmente el análisis o discusión que tuvimos en las clases anteriores del análisis de los procedimientos administrativos de todos los recursos. Y que, por cierto, nos quedaron algunas leyes pendientes. Bueno, en términos generales, cuando la resolución final de un recurso administrativo, ahora ya sabemos que hay muchos recursos, además de los dos que contempla la ley de lo contencioso administrativo, hicimos un repaso de la legislación especial, ¿ya? Repito que quedaron algunas leyes pendientes. Nos dimos cuenta que aparecen recursos administrativos especiales en cada ley, ¿no? Y eso fue el objeto del examen anoche. Ustedes se dieron cuenta, recursos administrativos, sí, con nombres distintos. La forma de presentarse generalmente por escrito, pero donde hay variante es en cuanto al plazo, ¿no?, de interposición. ¿Sí? Plazo de interposición, unas leyes dicen de 48 horas, otras leyes dicen que dentro de 3 días, incluyendo el día de la notificación. Otras señalan dentro de los 3 días posteriores a la notificación. Bueno, en la ley de lo contencioso administrativo, que se aplica para el Código Municipal, o sea, materia municipal, y otras leyes, pues se refiere a los 5 días hábiles que contempla la ley de lo contencioso administrativo. Y la ley tributaria, o sea, el Código Tributario, también nos dimos cuenta, ¿verdad?, que solamente existe el de revocatoria, un órgano denominado tribunal, de esa manera, pero de carácter administrativo, ¿no?, para las resoluciones administrativas en materia tributaria. Ahí hay plazo amplio,
más amplio, plazo más largo para su interposición, para el desenvolvimiento del procedimiento administrativo, pero nunca la fase de resolución 30 días, ¿no? Eso es norma constitucional y por lo tanto las leyes ordinarias recogen ese plazo. Al finalizar los 30 días para emitir la resolución de un recurso administrativo en cualquier nivel de la administración pública, si es desfavorable, abre la posibilidad al inconforme, al titular del derecho de impugnación, de recurrir al ámbito judicial. Constantemente hemos venido diciendo, ¿sí? Y para ello también se habló muy generalizado, ¿verdad? La acción de amparo. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, jóvenes, hoy, de aquí en adelante, y solo nos quedan como unos 4 clases, sin mucho, para finalizar octubre, y de ahí vendrán los finales. Entonces, tenemos que correr un poquito y solicitarles a usted su atención, presencia y sacrificio para finalizar el contenido del programa, y definitivamente va a ser corto, y es una pena, va para la formación de ustedes, ¿no? Es un tema muy especial, ¿no? Para la formación de uno para convertirse en abogado y notario en Guatemala. Bueno, jóvenes, entonces, el contencioso administrativo yo lo voy a tomar en cuenta primero para poder, y dejamos siempre después el análisis de es decir, el control judicial de una conducta antijurídica de un funcionario público, cuando comete algún delito. Hay que deducirle responsabilidad penal. Un funcionario público, cuando, podríamos decir, no cumple con las normas, los extremos o requisitos legales establecidos en una contratación, para una compra, para una venta, para una renta, arrendamiento, qué sé yo. Eso es materia civil, de carácter civil. ¿Cómo se puede deducir? Hay posibilidad de plantear una demanda de carácter civil contra un funcionario público. Incluso hay plazo determinado desde la Constitución Política, que son 20 años, ¿no? Eso es lo civil. Y luego, materia económico coactivo, ¿se imaginan ustedes? El económico coactivo es tan especial, ¿no? Es una relación jurídica entre administración pública y un contratante, un contratista, un trabajador, qué sé yo. Interesante. Y algo, si nos da tiempo, creo que tenemos que verlo, el antejuicio, ¿ya? Para deducir la responsabilidad penal de un funcionario público, hay que agotar un procedimiento que se llama antejuicio. Creo que queda mucho, pero tenemos que correr un poco. Ahora, quiero poner su atención y fijar su atención. Sé que estamos en parciales. Sé también, por costumbre, la conducta del estudiante de la San Carlos es que para los exámenes parciales interrumpe su presencia en clases para efectos de estudio. Pues, ¿qué se va a estudiar, verdad? O tal vez leer un poquito, pero para leer algo habría que tener un tiempo adecuado, no a última hora, minutos antes, horas antes del examen. Sé que mañana tiene procesal civil, interesante el curso, tiene relación con lo que vamos a hablar ahora de lo contencioso administrativo. Tiene mucha relación, ¿sí? Mucha relación. Por lo tanto, jóvenes, les agradezco. Ya hay 73. Qué excelente. Agotemos un poquito entonces ahorita. Primero, para el efecto de analizar el tema del proceso de lo contencioso administrativo, que es un juicio, ¿ya? Iniciado ante órganos jurisdiccionales, investidos de la facultad de impartir justicia. ¿Ya? Esos órganos jurisdiccionales son colegiados.
La norma constitucional, se recuerda que yo les pedí favor en su momento de leer el artículo 221 de la Constitución Política de la República. Recoge la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En plural, jóvenes, del tribunal. Ese tribunal, en la práctica, se integran con el día de hoy en el sistema guatemalteco, con 6 salas de lo contencioso administrativo. Ya les he mencionado algunas veces, pero ahora que esto va a ser la última vez, porque estamos en el tema exactamente. En el ámbito del organismo judicial, entonces, así directo, existen 6 salas de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Muy bien. Sala primera, sala segunda, sala tercera, cuarta, quinta, sexta de lo contencioso administrativo. Ahora, ¿por qué tanto? Resulta que de manera reciente, digámosle reciente, a partir de la emisión de la ley que crea el órgano administrativo para cobrar los tributos, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, se tuvo necesidad de contar con órganos jurisdiccionales para controlar el fondo, el contenido de la función que realiza esa Superintendencia de Administración Tributaria a través de sus intendencias. Hace poco hablamos de esa ley, ¿verdad? Y se recuerda, hay intendencias que tienen nivel de dirección de ese órgano que son responsables de aplicar una ley especial de tributo, cobro de un tipo de impuesto especial. Y de ahí, recuerden que hablamos de aduanas, la intendencia de aduanas, y que esta materia hay una ley que regula la administración de las aduanas, de Centroamérica, Cauca y Recauca, ¿sí? En ese sentido, obligó pues a qué, como esa actividad económica, ingreso económico al Estado, ver como obligación del Estado a través de la SAT si todos los ciudadanos, personas jurídicas, individuales y colectivas, cumplen con el deber de tributar, pagar los impuestos a que estamos nosotros sometidos. Todos los ciudadanos estamos sujetos al pago de un impuesto. El que no cumple con ese deber, pues será sancionado. La sanción de carácter administrativo. Y esa sanción de carácter administrativo es la que se controla si realmente lesiona los intereses de una persona y de manera especial, jóvenes, personas jurídicas colectivas, es decir, pues, empresas mercantiles. O bien personas individuales también, ¿verdad? Los que manejan su empresa individual están sujetos, ¿no?, al control y tributario por parte del Estado. Ahora, la mayoría somos trabajadores, somos asalariados. Y en el sueldo, la experiencia de todos los trabajadores que percibimos un salario a cambio de nuestro trabajo, hay un tributo que estamos obligados todos, ¿no?, que es el impuesto sobre la renta, de manera individual. Y es un impuesto directo. Nos retiene. El que percibe un salario y no le hacen esa retención, o que dispone, ¿va?, porque a veces hay posibilidad de que de manera individual uno pague por su lado ese impuesto, ¿no? Deposita la cuenta, etcétera. Si no lo hace,
la intendencia especial le hace cobrar a la persona. Sí, estos son ejemplos que estoy manifestando ahorita que pueden darse en la vida práctica. Ante tal situación, jóvenes, es que depuran, de alguna forma, así se percibe, han depurado la administración del cobro de los tributos a través de la SAT. Si hay alguna omisión, ¿ya? O una acción antijurídica, es decir, tributario, pues definitivamente nos trasladamos al ámbito del organismo judicial y ponerlo en conocimiento de la sala de lo contencioso administrativo tributario. Y por eso, en la vida o en la práctica, mejor dicho, que temas de tributo ha sido, digámoslo, desarrollado de manera amplia en tal sentido y por lo tanto genera lesiones de derecho. Y eso es lo que se pone en conocimiento de las salas de lo contencioso administrativo. Y para el efecto, entonces, hay 4 salas. En la práctica, jóvenes, anoten eso, porque así estaba. Y si ustedes quieren tener más conocimiento sobre el tema, por favor, recurran a la página del organismo judicial para obtener el acuerdo de creación de dichas salas y cuáles son sus atribuciones, ¿no? Pero la verdad, en términos generales, les indico que hay 4 salas especializadas para tramitar los juicios de lo contencioso administrativo. Juicios. Reciben las demandas, admiten las demandas para su trámite, abren, corren audiencia para el emplazamiento, ¿no? Para que conteste la parte demandada. Hay conductas procesales. ¿Se dan cuenta de los términos que estoy aplicando y que ustedes de plano están aplicando en el derecho procesal civil? Hay conducta, ¿no? Allanarse, contestar la demanda en sentido negativo, interponiendo excepciones previas. Se acepta la demanda, contesta, pero puede plantear recursos, acciones, excepciones perentorias. Hay periodo de pruebas. ¿Cuánto? Tipos de pruebas. Día y hora para la vista. Auto para mejor fallar y llegar a sentencia. O sea, pues, un proceso judicial. ¿Sí? Eminentemente. Contra esas sentencias, que es resolución judicial, ya puede ser impugnada, ¿no? Porque la parte o una de las partes procesales ya no esté de acuerdo, pues podrá impugnar. Aparecen recursos, pero de carácter judicial, de aquel lado, ¿no? Ante magistrados, ante jueces de la sala del contencioso administrativo. Eso, ¿a dónde se recurre? Se aplica el Código Procesal Civil y Mercantil. Recurso aclaratorio, de ampliación, de apelación, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero exactamente el recurso de apelación no existe, no se establece contra la sentencia de lo contencioso administrativo, pero está establecido el recurso extraordinario de casación. Fíjense, o sea, en la forma que estoy desarrollando, mero proceso civil, pero eso es lo que está recogido para el proceso de lo contencioso administrativo. Y se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil en esta materia. Por lo tanto, jóvenes, para entender un poco legalmente estos conceptos que estoy manifestando con ustedes, no se vayan a asustar, porque al nivel que están, ya saben de estos conceptos jurídicos. Por lo tanto, la indicación que debo darles es que ustedes, por favor, empiecen a leer nuevamente. Después del examen mañana, pasado mañana, el jueves nos vamos a reunir, por favor. Les ruego la lectura de la ley de lo contencioso administrativo, nuevamente ahora, a partir del artículo 18 de la ley de lo contencioso hasta
48. Son 30 artículos en ese sentido. Hay otros artículos finales de la ley de lo contencioso, 3 pues son disposiciones derogatorias y finales, ¿no? Pero el cuerpo de la ley, ahora, para el proceso de lo contencioso, es decir, ahí está establecida la regulación de la conducta procesal, tanto del demandante o actor. Se están dando cuenta qué tipo de conceptos estamos hablando ahora, de carácter procesal judicial. Conceptos jurídicos procesales. Aquí, entonces, tenemos que establecer la consignación de estos conceptos en nuestra ley actual, ley de lo contencioso administrativo. Nuestra ley, en ese sentido, jóvenes, aspectos generales, hay 9 artículos del 18 al 27, aspectos generales, ¿ya? Es decir, ¿qué es la naturaleza de lo contencioso administrativo? Plazo para poder plantear el contencioso administrativo a partir de aquella notificación de recurso revocatoria o de reposición o de apelación, qué sé yo, en el ámbito administrativo que trabajamos anteriormente y que ahorita sigue, permanece la lesión del derecho de petición. Mi cliente está con la necesidad de proteger su derecho de petición. Pues ahí estamos los abogados y tendremos que dirigir su protección, plantear la demanda. Requisitos de una demanda, ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Forma por escrito, a través de un memorial, ¿ya? El plazo, ya dijimos, son 30 días generalmente, y la ley de lo contencioso así lo establece. ¿Qué medios de pruebas acompañamos? Y cuál es la actitud o comportamiento de los jueces de la sala donde va dirigido la demanda. Entonces, jóvenes, eso está desarrollado en nuestra ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la historia es fundamental, jóvenes, también para nuestro conocimiento. Si ustedes se van a dedicar a este tema, su vida profesional como funcionarios o como asesores jurídicos de un órgano de la administración pública, deben saber por lo menos aspectos generales. Primero la ley, por supuesto, y un poquito de historia. ¿Cuándo empezó esto, no? ¿Cómo se hacían antes? La pregunta. ¿Este juicio cuándo? El juicio de lo contencioso administrativo existía. El Código Civil y Procesal Civil, ya saben ustedes en qué momento histórico surgió en el sistema guatemalteco. Pero ahora, a lo que a nosotros nos toca en esta clase es de ver en qué momento histórico surgen el tribunal. Ahora, el concepto tribunal en singular, ¿no? Históricamente, en su momento, ¿verdad? Cuando se emitió una reforma constitucional que estableció la obligación del Congreso, llamado ahora, pero antes se llamaba Asamblea Legislativa, la obligación de emitir una ley ordinaria para regular primero, la creación, vigencia, desenvolvimiento de un órgano jurisdiccional, un solo tribunal, un solo órgano, pues, o sea, una sola sala. Y por eso es que históricamente se le llamó Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero a través del tiempo y el avance, ¿verdad?, de la sociedad, de las exigencias también, de la satisfacción de las necesidades a la sociedad, es que el Estado, el órgano ejecutivo, se vio obligado de depurar, de modernizar órganos administrativos dedicados pues a la cobranza de los tributos. ¿Eso cuándo fue? Pues a partir de la Constitución nuestra ahorita de 1900,
85, jóvenes. O sea, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, así se llama correctamente la Constitución. Emitida en el 85 y entrado en vigencia en el 86. A partir de ahí, ¿se imaginan ustedes cómo estaba la administración pública anteriormente? Aunque dijimos, y así es, vamos a ver acá, que a partir de 1945 es que la administración pública se modernizó en Guatemala, ¿verdad? Bueno, entonces, pero a pesar de esa modernización, el término singular del órgano de lo contencioso administrativo siguió denominándose como Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y así recogió la Constitución nueva y moderna de 1985, ¿verdad? Y así, por eso es que en el artículo 221 establecemos este concepto singular, tribunal. Al leer el 221 de la Constitución Política, de inmediato pensamos un órgano. Tribunal significa colegiado, integrado por 3 jueces, y así es. Pero por la disposición ya del organismo judicial, tiene esa facultad, ¿verdad?, de emitir disposiciones legales o tiene función legislativa, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia es que con base a esa investidura emite acuerdos de la Corte Suprema de Justicia para crear juzgados, crear tribunales, crear juzgados de paz, juzgados de primera instancia civil, ¿verdad?, cualquiera de las ramas, también tribunal colegiado, tribunal que son las salas de la Corte de Apelaciones. Y que ahora, por esa necesidad, en 1997 surge la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues dio lugar a atender la demanda de los sujetos procesales, ¿verdad?, afectados anteriormente por resoluciones administrativas de carácter tributario. Entonces, se crearon estas salas. Y la verdad, no en un solo momento fueron creadas las 4 salas, sino que todo tuvo relación y tiene relación, a lo mejor van a crear otras salas, pero tuvo como consecuencia de la amplitud de las funciones de administración tributaria, entonces paralelamente la necesidad de crear los tribunales, o sea, los órganos colegiados, mejor dicho, perdón, pero contencioso administrativo. Sí, Kevin Gómez, diga. Buenas noches, licenciado. Solo que me molesta es que usted había mencionado al principio 6 salas y ahorita 4 salas. No sé si, perdón, si me puede ayudar en esto, perdón. Kevin, no sé dónde está usted, pero la voz está como un eco profundo. Tal vez se acerca o regula su micrófono para repetir su intervención, por favor. Ok, perfecto. Le repito. Ahora es que al principio usted había mencionado 6 salas de lo contencioso administrativo y posteriormente comentó que eran 4 salas. Perdón, eso me confundió. Bueno, perdón. En general, vamos, gracias por la intervención o observación, Kevin. En general existen 6 salas de lo contencioso administrativo. De esas 6 salas, hay 4 dedicadas a contencioso administrativo tributario. O sea, pues, 4 salas atienden juicios planteados en contra de la SAT, ¿ya?, al conocimiento jurisdiccional. Para ello hay 4 salas. Y las otras 2 atienden los otros contenciosos administrativos, procedente, por ejemplo, del que si la Dirección General de Transportes Terrestres no autorizó a la línea de transporte, pues se trabajó la vía administrativa, digamos, ¿no? Y a pesar de eso, persiste la resolución negativa. Entonces, eso se plantea un contencioso administrativo. Podrá ser en la sala primera
o la sala, no tanto segunda, tal vez sala segunda. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque, como dije hace un ratitillo, que las salas de lo contencioso administrativo tributario fueron creándose poco a poco, de acuerdo a las necesidades de la administración tributaria. Entonces, existía un solo tribunal, ¿ya? Equiparado como sala. ¿Por qué? Tiene categoría de corte de apelaciones, sala, corte de apelaciones, pero administrativo o contencioso administrativo. Entonces, en un momento, solo existía una sala, ¿ya? Un solo tribunal. Pero luego aparece la necesidad de atender por aparte. La verdad, sí sucedió por aparte, contencioso administrativo tributario, porque es bastante. Aumentó la demanda, habíamos dicho. Sí. Entonces, se creó una sala de lo contencioso administrativo tributario, y esa fue la sala segunda. ¿Ya? Pero también la demanda de lo contencioso administrativo por otras materias que no sea tributario, se creó otra sala, sala tercera. Luego, aumentó la necesidad de atender materia tributaria, otra sala, la cuarta. Otra sala, la quinta. La otra sala, sexta. Pero en términos generales, pues, existen 6 salas que integran ese tribunal de lo contencioso administrativo. Muy bien. De esas 6, 4 atienden materia tributaria y 2 atienden contencioso administrativo ordinario, digámoslo, de procedente de cualquier acto o resolución de la administración pública, que no sea tributario. ¿Quedó claro, Kevin? Sí, licenciado, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Qué bien. Pues entonces, esta es un poquito la explicación de este tema para dirigir nuestra atención. Vamos a leer la ley a donde vamos a plantear una demanda, porque posiblemente contratado, ¿verdad?, como abogado en esta materia, pues según la ley y según nos indicaron en la clase que así debe actuar, donde debe dirigirse una demanda de conformidad, ahí sí que de conformidad con la materia, de conformidad con la materia. Muy bien, jóvenes. Regresando un poquito a la historia. Este dicho, ¿cómo fue que se amplió, se atendió el control judicial de las funciones o actos de la administración pública? Ampliamente es a partir de 1985. La facultad otorgada a la Corte Suprema de Justicia para crear salas de lo contencioso administrativo tributario. Muy bien, tiene esa facultad, está investido como autoridad judicial. Muy bien, pero antes, vale la pena de saber cuándo, ¿será que desde la época colonial, cómo se administraba la función pública en la época colonial, en la época de la independencia, ¿verdad? Y luego republicana en Guatemala, cuando el país se convirtió como como una república, ¿va? Y con sus 3 organismos de Estado. Y el organismo judicial, pues, es el órgano, el organismo, perdón, creado para administrar justicia, ¿va? Aplicar la ley. En tal sentido, jóvenes, un resumen de este tema a través del tiempo. El proceso de lo contencioso administrativo, y no con ese nombre, perdone, el proceso, recurso de lo contencioso administrativo, es otra referencia, ¿va? Y por eso es que en algunas leyes que leímos en las clases anteriores encontramos este concepto, ¿va? Recurso de lo contencioso administrativo. Y yo les indicaba, por favor, tache la palabrita o el término de recurso, porque ahora, en el lenguaje jurídico moderno, es proceso. Por el análisis que han hecho muchos tratadistas al respecto y que lo vamos a mencionar nosotros. ¿Por qué? Bueno, entonces, el
contencioso administrativo como proceso que conocemos hoy aparece regulado por primera vez en la legislación guatemalteca a través de las reformas jóvenes de la Constitución de la República, le llamaban de Guatemala, allá por el 20 de diciembre de 1927. ¿Por qué reforma? Un poquito más atrás. En la Revolución Liberal, le llamaban a los políticos, ocurrida por 1871, ¿no? Sí, 71. Justo Rufino Barrios, hubo una revolución liberal, de los liberales, o sea, los burgueses ahora, hoy día. Pues hubo necesidad de crear una Asamblea Nacional Constituyente para promulgar una nueva Constitución. Perfecto. En 1875 vigente esta Constitución, jóvenes. Termina el siglo XVIII, se empezó el 1900, la Constitución de 1871 vigente, ¿no? 75, perdón, vigente. Sufría reformas, pero solo para ampliar el tiempo de permanencia de los hombres que ejercían el cargo de presidente, ¿no? Bueno, pero hasta en diciembre, el 20 de diciembre de 1927, aparece una reforma. Y en esa reforma se establece una ley, la necesidad de contar con una ley para regular el contencioso administrativo. Como que en ese momento, ¿verdad?, de nuestra realidad histórica, hubo aquel interés de emitir una norma jurídica para regular, pues, la conducta, ¿verdad?, de los funcionarios públicos. Y en ese entonces no existían ministros de Estado, ¿no?, secretarios de Estado, y bueno, todos los niveles, sí existían esos órganos administrativos para atender una función, pero la administración pública no estaba descentralizada. Existía entonces una administración pública centralizada, ¿no? Pero a pesar de eso, se tuvo el interés de emitir una ley de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa tuvo esa obligación, ¿va?, constitucional de emitir una ley ordinaria para regular o poner atención a lo contencioso administrativo. De esa manera, lo establecido en la Constitución 20 de diciembre de 1927 es que en mayo de 1928, un año después, la Asamblea Legislativa emitió la primera ley de lo contencioso administrativo, y que fue el decreto, por si ustedes lo leen por ahí o lo encuentran, 1550. Una ley pequeña con 42 artículos, ¿no? Con el objeto de organizar un tribunal de lo contencioso administrativo. El comportamiento de las partes, el procedimiento ya para conducirse dentro de un proceso, y también la creación de un tribunal de conflictos de jurisdicción, como que paralelamente dentro del mismo cuerpo legal se creó ese tribunal de conflictos de jurisdicción. Posteriormente, ya la reforma de la que sufrió nuevamente la Constitución Política en julio de allá por 1935, otra reforma, ¿va? Esta reforma consistió en reformar un artículo de la Constitución Política de la República de Centroamérica, le llamaba en ese momento, ¿no? Así se llamó una época la Constitución Política. Y en tal sentido, se amplió sobre qué actos o qué tipo de resoluciones
debe conocerse o debe ser objeto de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Actos meramente administrativos, entonces. Se definió el carácter de la resolución o tipo de resolución que puede surgir o dar lugar a un juicio de lo contencioso administrativo y, por lo tanto, para el conocimiento del tribunal. Es decir, pues, la competencia, ¿no?, de este tribunal para conocer actos o resoluciones de carácter administrativo, que fue hasta en 1935. Esta constitución política, tuvo vigencia, ¿verdad?, desde 1935 hasta en 1945, jóvenes. Fíjense ustedes, la primera revolución en 1875 tuvo vigente, ¿cuánto tiempo? Hasta 1944. Si han leído la historia y si de alguna manera han participado en un acto de vida política y social de Guatemala, se recuerdan, ¿no?, a qué se debe. La revolución dada en 1944, que por cierto fue una revolución burguesa, ¿va?, no del proletariado, no de los trabajadores, nada. Y es cierto, participaron estudiantes de la Universidad de San Carlos, profesionales, trabajadores, etcétera, pero no fue una revolución así para la clase trabajadora, que eso hay que tenerlo claro, porque todos nos dicen que esa época fue feo para Guatemala. Al contrario, 1944 fue una revolución democrática, donde todos participaron, pero con una visión burguesa. Es decir, los dueños del capital eran los que querían también modificar, porque había mucha limitación para ellos, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, esa revolución dio lugar a una nueva constitución de la República de Guatemala, así se llamaba nada más. Y esta constitución, pues, emitió una nueva ley de lo contencioso administrativo, que es el decreto 1881. Y este decreto, fíjense ustedes, fue a través, pues, del nuevo Congreso de la República, y por el 45 hasta 55, el otro actividad política en Guatemala, del golpe de Estado dado en 1954, pues dio lugar a una nueva constitución política, a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución política, y eso dio como consecuencia reformas de muchas leyes, ¿verdad? Y entre eso está la ley de lo contencioso administrativo. Se reformó, se amplió un poco. En esa ley se amplió en el sentido, jóvenes, que las funciones administrativas, los actos administrativos de los funcionarios públicos se pueden revisar a través de impugnaciones en la vía administrativa. Y eso es lo que nosotros acabamos de estudiar, y los recursos administrativos. O sea, pues, a partir de 1945 dio lugar a una nueva ley de lo contencioso administrativo, que es el decreto 1881, que estuvo vigente, jóvenes, hasta 1985. Ya, ¿cuántos años tuvo vigente esta ley? Pero esta ley de lo contencioso administrativo estableció, como quien dice, la novedad, ¿va?, de esa constitución política, y que no fue nada modificado en 1955 con el golpe de Estado contra Arbenz, y que castigaron, ¿verdad? Y luego eso emitió una nueva constitución de 1955, tuvo vigente como 8 años, ¿no? Porque en 1963 se dio otro golpe de Estado en Guatemala, ¿va?, gobiernos militares, ¿no? Y en 1965
surge una nueva constitución política. Esa constitución política del 65 estuvo vigente hasta en el 82 con el otro golpe de Estado. Y luego la emisión de esta nueva constitución que nosotros tenemos vigente, pues seguía manteniendo. Y yo les voy a decir que este decreto de 1945, de la ley de lo contencioso administrativo, bajo la vigencia de esa ley, es que yo estudié Derecho Administrativo de la facultad, muy corto, pero entonces solo nos enseñaba de los recursos administrativos, y se mencionaba, eso está todavía, el recurso de lo contencioso administrativo, ¿no? Poco tedioso. Sin embargo, superamos el vacío y era todo lo vigente en la época. Vigente, repito, esa ley, esa constitución política hasta 1982, la Asamblea Nacional Constituyente, surge nueva constitución política del 85, vigente en el 86. Bajo la vigencia de la nueva constitución política es que se derogó la ley anterior, o sea, del decreto 1881, y se emite la ley actual, que es el decreto número 169-96 del Congreso de la República. Esta es nuestra ley vigente. Eso es lo que ustedes tienen ahorita en la mano. Y a partir de ahí, entonces, llegamos a lo que dijimos hace un rato, de la ampliación de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 6 salas de lo contencioso administrativo. Del avance que tiene nuestra constitución política, porque es una constitución política desarrollista, se caracteriza nuestra constitución política vigente, pues dio lugar a muchas reformas, ¿no? Y las reformas de la administración de justicia administrativa, pues eso recogió nuestra ley actual. Yo decía en las primeras clases del contencioso administrativo, si bien es cierto, está ampliado, pero todavía tenía cierto vacío, ¿no? En cuanto el plazo o término para tramitar un recurso, el procedimiento administrativo, ¿no? Y también del procedimiento administrativo propiamente, ¿no? Pero de ahí ya se amplió hace poco con la ley aquella, un decreto que simplifica los requisitos de los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos tenido constantemente avance, ¿no? en el derecho administrativo guatemalteco, y ahora a lo contencioso propiamente, ¿no? Como acto final, acto carácter judicial, para controlar judicialmente la función de los funcionarios públicos. Y eso es lo que se hace ahora a través de lo contencioso administrativo. La ley de lo contencioso administrativo vigente concibe anota ese concepto, ¿va? Proceso de lo contencioso administrativo. Ahora, ¿por qué proceso de lo contencioso administrativo? Yo les voy a enviar un documento al respecto, un pequeño resumen al respecto del porqué del proceso de lo contencioso administrativo. Ya dijimos algo. Con nuestra Constitución Política de 1985, desarrollista, hay avance en la administración de justicia administrativa. Ya consigna formalidades legales para desarrollar el desarrollo de un proceso, de un juicio iniciado por un particular, un ciudadano o un administrado, dice la doctrina. Si no nos autoriza, no nos concede de lo que queremos, y la verdad, está la persona cumpliendo con los requisitos legales, etcétera, y no encuentra el porqué, la negatividad de la administración pública, no le autoriza la creación de su empresa de transporte terrestre, de transporte aéreo, ¿no? De la función de un hotel, etcétera, todo lo que se hace en la administración pública. ¿Por qué? Entonces, la ley dice, y el sujeto de derecho interesado, ¿no? Agota, podríamos aplicar acá un término, ¿no?
algo corriente, ¿no? Agota los últimos recursos. Pues voy a plantear la demanda, ya que la ley, hay una ley especial que se llama Ley de lo Contencioso Administrativo, establece la posibilidad de demandar a esa oficina pública. Es decir, en particular, si les dicen, nosotros diríamos demandar a la administración pública, ¿no? A través del órgano, Dirección General de Transporte Aéreo, es decir, la Dirección General de Aeronáutica Civil, por ejemplo. Voy a demandar. Se inicia el proceso, ¿no? Y para ello, formalidades. ¿Ya? Formalidades. Dije hace un ratitillo, en cuanto a la formalidad, por escrito. Y ese escrito se llama demanda. Una demanda judicial, sí, de lo contencioso administrativo. ¿A qué órgano de la administración pública se va a demandar? Dirección General de Aeronáutica Civil, porque no me autorizó mi empresa de transporte aéreo. Bueno, y para ello, ahí sí que tiene que recurrir al abogado, porque como es una acción judicial, necesita la dirección, asesoría de un profesional del derecho. Un perito en derecho, dice la doctrina. Somos los abogados en ese sentido, y auxiliamos a nuestro cliente para plantear la demanda. Esa demanda lleva formalidades. Hay requisitos y que ustedes van a encontrar en la Ley de lo Contencioso Administrativo, por eso es que les pido la lectura. Artículo 28. Hay 10 requisitos, es decir, la estructura de la demanda. Y además, jóvenes, aquí otro comentario, ¿no? Y que debe manifestarse y dejar claro. La Ley de lo Contencioso Administrativo consigna los requisitos de ese memorial, artículo 28. Sin embargo, en la práctica, los abogados y los magistrados, que son abogados, jueces, ¿verdad?, que integran la sala, caemos o se cae en un formalismo extremo para desarrollar el proceso de lo contencioso administrativo, porque es parte del derecho administrativo y el derecho administrativo sabemos que es poco formal, ¿no? Sencillo. Sin embargo, para desarrollar el proceso judicial de lo contencioso administrativo, se cae en el error de formalismo legal. Por la formación que tenemos en el derecho procesal civil y mercantil. Muy formal. Entonces, lo que se hace en la práctica, tanto abogados litigantes, ¿no?, en materia administrativa, y los jueces que integran las salas, magistrados, aplican supletoriamente y en demasiado el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial. ¿Sí? O sea, pues, los requisitos que no están consignados en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, puede aplicarse el requisito que hace falta en esta ley con lo que señala o establece el Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, un recordatorio, ¿no? Yo no sé si la parte procesal, ustedes están en la parte procesal civil y mercantil. ¿Qué artículo del Código Procesal Civil y Mercantil señala los requisitos de un primer memorial? 61. Ya, perfecto. Felicitaciones, hijo. Así es. Va. Entonces, el artículo 28 que tenemos nosotros que analizar, leer primero, por favor, lea. Y vamos a analizar con un proyecto de demanda que yo les voy a mandar. Yo les voy a mandar una hoja. Tal vez mañana me da tiempo. Decimos comúnmente el esqueleto de un primer memorial. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, está desarrollado con base en el artículo 28 y complementado con el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos? Ese es
Un error, digo yo, pero la verdad, jóvenes, si uno no actúa de esa manera ante una sala de lo contencioso administrativo, la sala nos indica previamente a emitir para su demanda, amplíese, ¿ya? O cúmplase con tal artículo, le dicen a uno. Entonces uno, para tener ese cuidado a que no me rechacen tanto el memorial, uno hace lo más claro posible su escrito, ¿eh? De lo más claro, de lo más amplio, ¿verdad? Con base a las leyes de carácter procesal en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, esa es la naturaleza del proceso de lo contencioso. ¿Por qué le llaman proceso? Porque iniciamos, en primer lugar, con esta formalidad, ¿no? Y con tanta explicación que les he dado, tan serio, tan formal, ¿no? La demanda, el primer memorial de la demanda, un escrito, ¿no? Y usted tiene muchos argumentos jurídicos, doctrinarios, etcétera, fundamenta su primer memorial. La base legal, va, etcétera, los medios de pruebas que va a ofrecer, etcétera, ¿no? Tendrá que desarrollar en ese primer memorial. La presenta ante la sala que corresponde. Óigase aquí, tomemos como ejemplo, ¿va? El caso de transporte aéreo. Podrá ser ante la sala primera. ¿Por qué digo primera, jóvenes? Porque el primer tribunal que existía y que se quedó en la práctica tribunalicia de atender los asuntos administrativos de carácter ordinario o común, de alguna manera para identificar frente a lo contencioso tributario, ¿no? Bueno, esta es materia administrativa de carácter general. Plantea la demanda ante la sala primera de lo contencioso administrativo, con esa formalidad. Se admite para su trámite. Y hay características muy especiales para el proceso de lo contencioso administrativo. Pero al final de cuentas se admite. Encajado mi memorial, bien razonado, bien fundamentado. Admite para su trámite. Y de ahí emplazan al demandado, que el demandado en este caso es la administración pública, ¿no? Al emplazar a través de una notificación. Y la primera resolución, que es el decreto, ¿no?, de notificación, indica cuántos días le dan para contestar la demanda. Dentro de esos días, que son 9 días, hay 5 para plantear excepciones previas, por ejemplo. ¿Cuáles son las excepciones previas? Ustedes se recordarán con el conocimiento que tienen teoría del proceso y ahora procesal civil y mercantil, que también contempla la ley de lo contencioso. Si plantearon excepción previa, pues nos dan audiencia, hay un incidente, hay pruebas y de plano hay auto, finalmente. Si no prospera las excepciones previas planteadas por el demandado, pues se abre a prueba, se continúa el juicio, se abre a prueba. ¿Cuántos días hay para el periodo de prueba? 30 días, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas usted ofreció y ahora hay que presentar? Diligenciar esos medios de pruebas. Finaliza ese periodo de 30 días, pues hay día y hora para la vista. Y eso consiste en darle audiencia a uno como demandante y demandado para que haga un resumen, ¿verdad?, de todo lo realizado. Y estoy de acuerdo, se hizo todo, aquí está. O si no se realizó nada o falta algo, uno hace ver. Si así fuera, se da la posibilidad de señalar otro espacio, otra audiencia que se llama auto para mejor fallar. Cambiamos el término, auto para mejor fallar. Actuado dentro de esas diligencias, pues viene el plazo para dictar sentencia. Termina con una sentencia condenatoria, con lugar o sin lugar, son los términos que se aplican acá. Entonces, jóvenes, al iniciar con una demanda, hay notificaciones, hay emplazamiento, hay conducta procesales manifestadas, ¿no? Allanarse, contestar la demanda en sentido negativo, planteamiento de excepciones previas. Hay plazo para realizar las pruebas, o celebrar o desarrollar, ejecutar las pruebas. Auto para mejor fallar, posiblemente aparece. Y luego, 10 horas para la vista y sentencia. Todas estas instituciones que he mencionado, así,
con ustedes en este momento, son instituciones de carácter procesal, realizado por partes o sujetos procesales, a través de un juez, ¿verdad? A través de un juez, un tercer dirimente. En tal sentido, señores, es desarrollo de un mero proceso judicial. Por lo tanto, esa es la razón, el por qué la ley de lo contencioso administrativo vigente hoy denomina proceso de lo contencioso administrativo, porque después de todo hay un proceso judicial. ¿Ah? Proceso judicial, digo, planteado por alguien que ese es el demandante o actor, en contra de un demandante, que es viene siendo el órgano administrativo, ¿va? Ante un órgano dirimente, un tercer dirimente, que es el juez, en este caso, magistrado de la sala de lo contencioso administrativo. Y ahí se desarrolla un proceso, ¿no? En cuánto tiempo, de conformidad con los plazos que establece la ley. Prácticamente, jóvenes, del artículo 28 al 48, al 48 que mencioné de la ley de lo contencioso administrativo, viene siendo normas procesales, ¿ah? Porque ahí es donde se manifiesta todo el desenvolvimiento para desarrollar el proceso de lo contencioso administrativo, complementado con el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Hasta aquí dejamos porque nos vamos a la otra sala, en ese sentido, pero quedó bien o un poco rápido el por qué, un poco, en primer lugar, ¿dónde surge el contencioso administrativo? Allá, por 1900, ¿qué dijimos? 1928, por ahí. Es cuando se emitió la primera ley. ¿Qué gobierno, si ustedes van a ser un poquito acuciosos en estudiar, qué presidente de la República existía o estaba en el poder en ese entonces, ¿no? ¿Quiénes eran los secretarios de Estado? ¿Y qué materia administraba el Ejecutivo? Porque no tenía todas las materias que tenemos hoy. Hoy hay 14 materias, porque hay 14 ministerios, ¿no? En ese entonces existían secretarios de Estado reducidos. ¿Por qué? No se ponía, la verdad, atención a todos los asuntos o materias que corresponden a la sociedad, a los administrados en ese sentido. Pero llegamos a 1985 y gracias a esos avances es que continuamos nosotros hoy con el contencioso. O sea, con la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 contamos con la ampliación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Y el desarrollo efectivo, serio y formal del proceso del contencioso administrativo. Muy bien. Pero la administración pública se tecnificó o se hizo científica, según los doctrinarios que han analizado el derecho administrativo en Guatemala, es a partir de 1945, cuando la administración pública, ese es un recordatorio, nuevamente, la administración pública estaba centralizada en una sola autoridad en ese entonces, ¿no? Por eso es que se dio la revolución del 44 y aparece el nuevo tipo de gobierno y administración pública democrática, ¿no? Y se descentralizó y se desconcentró los servicios que presta la administración pública. ¿Algún comentario, jóvenes? Si no, nos vemos el jueves. Buenas noches, Lic. Éxitos en sus exámenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Buen descanso. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos el jueves. Lic, yo quería hacerle una consulta.